Hace algunos ayeres, Fidel Castro pronunciaba su famoso discurso de la historia me absolverá. Y es cierto, podrán juzgarnos las personas en un momento histórico preciso, pero, aludiendo a lo que dijo la presidenta Claudia Sheinbaum acerca de los juicios que la historia da, comparando al expresidente Felipe Calderón con nuestro amigo presidente Andrés Manuel López Obrador, ambos acusados de maneras distintas quizá del mismo delito de encubrir al crimen organizado. Es cierto que la historia los juzgará de manera distinta a cada uno de ellos. Se ha desatado una campaña iracunda desde hace ya algunos años, desde que Andrés Manuel era presidente de México, acusándolo de ser narcopresidente por algunas coyunturas históricas cuestionables para algunos, para los que hemos tenido la poca fortuna de conocer la violencia del crimen organizado cuando es realmente bien organizado este cáncer de la sociedad. Lo que llegamos a vivir cuando, por azares del destino, entre Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, vivimos en las ciudades de Culiacán, de Torreón, Coahuila, de Chihuahua, capital. Nos damos cuenta de lo que esa forma de organización criminal que conocemos como el narcotráfico son capaces, de la organización tan tremenda que tienen, la infiltración que tienen en algunos cuerpos de seguridad ciudadana que deberían de cuidarnos, o incluso sabiendo de las armas que tiene la policía, sea estatal o municipal, contra el poder bélico que tienen las bandas organizadas. Sabemos que enfrentarlos al menos cuerpo a cuerpo en la policía regular tiende a ser una lucha muy desventajosa o con grandes diferencias a favor de la gente malvada. Por eso muchas veces era de sorprender que cuando yo andaba por Culiacán, ver cómo las fuerzas del orden no podían detener a una persona que iba armada por el simple hecho de que no es lo mismo pelear contra un arma de uso exclusivo del ejército contra alguna de la policía regular municipal o estatal, que muchas veces van mal armadas, con chalecos de antibalas, incluso algunos caducos, en mal estado, etc. Pero bueno, sabemos que, y este es nuestro particular punto de vista, que todo aquello que Felipe de Jesús Calderón Hinojosa dejó que hiciera un cierto cártel sinaloense en su sexenio, que castigó mucho a unos para proteger demasiado a otro, que incluso por eso García Luna está en prisión en Estados Unidos, dejó tal consecuencia y secuencia de sus actos que ahora es muy difícil el poder combatir tanto crecimiento en 12 años del crimen organizado, y que para aquellos que adoran a Nayib Bukele, quizá con el temor de equivocarme, pero otra vez es mi opinión, no es lo mismo pelear contra pandillas al crimen organizado mexicano, que tiene tanta filtración en el gobierno. En muchos gobiernos locales hay mucha filtración del crimen organizado, con los empresarios, con el lavado de dinero, porque al generar tanto capital y al no dejar de ser un mercado capitalista, aunque sea clandestino, genera muchos intereses de altas esferas en el sector tanto privado como público, que hace que estas personas sean más fuertes económicamente, políticamente y organizativamente, las hace mucho más poderosas y peligrosas. Incluso pueden llegar a tener, yo lo llegué a ver, granadas y explosivos, no nada más armas de fuego, sino también explosivos muy fuertes, que pueden utilizar contra cualquier miembro de la sociedad cuando quieren chantajear a los gobiernos y doblegar a los gobiernos. Los famosos culiacanazos de los que yo llegué a ver y fui testigo son matanzas escalonadas y
de ciudadanos inocentes al por mayor, que era lo que en cierto momento que le criticaron mucho a López Obrador se quiso evitar. Pero bueno, a lo que vamos es que la historia juzgará la manera de conducir el país, quizá principalmente en este tema del crimen organizado, pero también va a juzgar el momento de conducir el país en lo económico, en lo político, en lo social y en los intereses que defendían. Algunos intereses más de la clase empresarial como los del PAN, el PRI fue un poquito más velado, pero seguía siendo muy neoliberal. Quizá el neoliberalismo panista era más descarado, más abiertamente conservador y de ultraderecha, mientras que el PRI era un poquito más descafeinado, más tranquilo, entre comillas, pero también con tendencias a la ultraderecha o al conservadurismo, pero un poco más veladas que el PAN. Por otro lado, Morena, que sí ha sido nuestro talón de Aquiles la seguridad, y debo de admitirlo, vamos a un paso semilento, pero ahorita ya con Omar García Harfuch se empieza a ver algunos cambios, y debo de admitir que yo era muy crítico a Omar García Harfuch y me está, gracias a Dios, cerrando las opiniones y la boca de manera positiva, y espero que siga así el muchacho tranquilizando el país y dando resultados que no van a ser de inmediato, van a ir poco a poco, pero que son necesarios. Pero también hay que admitir que la historia también tomará en cuenta este deseo bueno de Morena de derrotar al neoliberalismo, transformar el neoliberalismo y tratar de hacer también por ahí es un incentivo a la paz, una manera de apostar por la paz social, teniendo el factor de que haya más empleos, que el poder adquisitivo alcance y que haya bienestar social y desarrollo social y económico en todas las clases de la sociedad mexicana, en los trabajadores, en las clases altas, ¿por qué no? Y que vaya habiendo mayor equilibrio y menos diferencia entre los ricos y los pobres, y que la gente de la clase media y las clases bajas puedan acceder a poder comprar en precios mejores la canasta básica, sus alimentos, ¿por qué no en un futuro también hogares? Ir satisfaciendo sus necesidades económicas y sociales de una manera suficiente y abundante, ¿por qué no? Si se llegara a dar, para poder ir generando factores que apuesten a la paz social. Muchas veces las personas quizá no encuentran otra manera de poder generar divisas, ingresos, que haciendo ciertas actividades clandestinas. No nada más hablo del crimen organizado, puede ser la piratería, reventa de pasteles del Costco, por ejemplo, qué sé yo, actividades económicas irregulares, llamémoslo así, para generar divisas y poder tener ingresos en la casa. Entonces, si generamos bienestar social, lo cual no quería hacer el neoliberalismo porque no le convenía, ellos creían que teniendo cada vez mano de obra más barata, más castigada económicamente, iba a tener mayores ganancias los empresarios privados. Ahora, pensando, si tenemos una sociedad con mayores ingresos, con mayor bienestar económico y social, puede haber mayor movimiento económico de mercancías, de capitales, y todos poder ganar con una sociedad próspera donde nuestros anaqueles, poniendo el ejemplo de un supermercado, puedan empezar a ver más consumo, no como antes. Recuerdo antes del neoliberalismo, mis padres podían comprar galletas, dulces, cereal, aparte de la despensa cotidiana, y en la época neoliberal a veces tenemos que sacrificar incluso los alimentos básicos de la despensa con tal de que nos alcanzara el dinero. ¿Por qué? Porque se castigó mucho a la clase trabajadora, a las clases medias. Dicen mucho el PAN y el PRI que Morena es enemigo de la clase media, cuando en realidad el neoliberalismo fue un enemigo abierto de la clase media. Cada vez más personas de la clase media pasaban a estratos más bajos de la sociedad o de clase para poder generar mayores riquezas a los empresarios. A muchos empresarios corruptos es la palabra, que se beneficiaron incluso del narcotráfico y de generar cada vez mayores índices de pobreza
y ver la canasta básica y el poder adquisitivo de las clases medias y bajas ir más hacia abajo para tener la facultad o poder llegar a que sus trabajadores cobraran lo menos para producirlo más y generar cada vez mayor competencia con tasas de desempleo tan altas, donde te podían amenazar si tú no quieres este salario y afuera hay más de dos que van a querer esta oportunidad laboral y generar esa presión en la clase trabajadora de venderse o de rentar su fuerza de trabajo al menor costo posible y en la mayor ganancia posible para el capitalista. Entonces, la historia nos juzgará a los conservadores, juzgará a la derecha y en su momento a los gobiernos progresistas, liberales y de izquierda, que en este momento Morena es quien los encabeza, con sus sagradas excepciones de algunos conservadores derechistas que ya se cambiaron de camiseta, pero que sería bueno obligarlos a aceptar la ideología y la forma de pensar de Morena para poder apostar a la supervivencia por más décadas de nuestro movimiento en el gobierno, que es lo que esperamos para transformar profundamente a México. Llegará el momento en que los seres humanos nos juzgarán, pero el juicio de la historia no lo vamos a poder librar y ella nos dirá si hicimos bien las cosas o no las hicimos bien, esperando que el juicio de la historia sea a favor de este gran movimiento, a favor de los movimientos de izquierda, liberales y progresistas, para poder seguir sanando y transformando a México. Su amigo Ernesto Conde los saluda ya en plena primavera rara, porque ha estado haciendo un poquitín de frío y lluvia, pero esperemos que pronto venga mejores climas y sigamos también, porque no teniendo más agua. Ahorita que celebramos que el día de ayer 22 Claudia Sheinbaum estuvo aquí en el estado de Tlaxcala celebrando el Día Internacional del Agua, que vengan buenas lluvias, que venga una realimentación de nuestros mantos acuíferos y sobre todo que nosotros aprendamos, los ciudadanos de a pie y también las grandes empresas capitalistas como la FEMSA, a cuidar el recurso natural que es el agua. Un gusto estar con ustedes, esperemos vernos la próxima semana. Recuerden dejarnos su like, su comentario y compartir si les gustó esta columna con más y más amigos para que esta comunidad siga creciendo. Hasta pronto.